nosotros. Amén. Y Él será bueno con nosotros. Amén. Por una razón sencilla, pero muy especial. Somos su pueblo. Amén. Somos sus hijos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con nuestro estudio en esta mañana acerca de los atributos de Dios. Continuamos con nuestro tema de los atributos de Dios. Hemos mirado a través de las Sagradas Escrituras, estamos mirando quién es Dios, conociendo a Dios. Hemos visto que Dios es espíritu, que Dios es tres. Hemos visto que Dios es uno, que Dios es tres, que Dios es espíritu. Y el domingo antepasado estuvimos estudiando que Dios es personal. Dios es personal, no una fuerza activa, no una energía cósmica, no. Dios es personal, estuvimos estudiando eso hace 15 días, porque hoy, hace 8 días, estuvimos estudiando la historia del Halloween, ¿cierto que sí? Estuvimos estudiando la historia del Halloween, o la verdad que hay detrás de esta celebración netamente pagana y diabólica. Estuvimos viendo todas esas verdades hace 8 días a través de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, hoy nos corresponde continuar con nuestro tema de que Dios es personal. Dios es personal. Ahora, ¿cuáles son las características para que podamos decir que algo creado es persona? ¿Qué características debe cumplir eso creado para ser persona? Entonces empezamos a estudiar esas características el domingo antepasado, vuelvo y lo repito. Dios es personal. Dios es personal. No es una fuerza, no es una energía, es una persona. Más bien, es un Dios. Y es ese Dios que existe en tres personas. Amén. Es personal. Nuestro Dios posee personalidad. Amén. No es un ente por ahí, una energía sin razón de ser. No. Él es personal, lo estuvimos estudiando. Una de las características que debe cumplir algo creado para ser persona es que debe, número uno, ser consciente de su propia existencia. Eso lo estuvimos estudiando precisamente el domingo antepasado. Ahí quedamos. ¿Me hago entender? Entonces, aprendamos para que podamos decirle algo que es persona. Número uno, necesita ese algo o ese ser reconocer su propia existencia. Entonces yo puedo decir yo soy, y cuando yo digo yo soy, estoy reconociendo que existo, que soy, yo soy, existo. Y si yo reconozco que existo, vengo a ser una persona. Por eso decimos, el árbol no puede ser persona, porque los árboles no son conscientes de su propia existencia. Los animales no son personas. Ay, pero es que los perritos parecen personas. No son personas porque no son conscientes de su propia. Usted nunca ha escuchado al perro, yo soy Trotsky, ¿no? Porque no es consciente de su propia existencia. Entonces, ojo a esto. Primera característica para que podamos decir que alguien es persona. Número uno, ella debe ser consciente o él debe ser consciente de su propia existencia. Ahora, estamos hablando de Dios. ¿Será que Dios es consciente de su propia existencia? Amén. Si fuese una fuerza, no sería consciente de su propia existencia. Pero al ser persona, sí. Lo estuvimos mirando en Éxodo capítulo 3, versículo número 14. Él le dice a Moisés, yo soy. Pero Señor, dime, ¿qué le diré a tu pueblo? ¿Que quién me mandó? Dime, ¿qué les voy a decir? No, yo soy. El que soy, yo soy te envió. Yo soy te envió. Yo soy el que soy. Él es consciente de su propia, y esa es una característica de alguien que posee personalidad, para que no se deje confundir. ¿Por qué? Porque a medida que avanza la ciencia y la tecnología y el conocimiento humano, entonces el hombre anda diciendo por ahí que Dios es una energía y que Dios es una fuerza. Pero usted tiene las pruebas suficientes para decirle usted está equivocado, porque Dios es personal. ¿Estamos de acuerdo? Posee personalidad. Entonces, número uno, debe poseer esa conciencia de su propia existencia. Número dos, debe poseer intelecto. Para que podamos decir que alguien es persona, ese individuo debe poseer intelecto. ¿Qué es intelecto?
capacidad para entender. ¿Qué es intelecto? Mírenme acá y aprendamos. ¿Qué es intelecto? Es la capacidad de entender, de percibir, de comprender. Eso es el intelecto. Amén. Esa capacidad para entender, esa capacidad para razonar, para pensar. A eso le llamamos intelecto. ¿Dios posee intelecto? Por Dios. Es que mírenme acá, ¿Dios es consciente de su propia existencia? Sí, como persona. Pero Dios como persona es único. Como ser personal es único. Es diferente a todas las demás personas, porque Él es superior. Amén. Ahora, cuando decimos que Él posee intelecto, sí, claro, posee intelecto, y lo vimos a través de muchas citas bíblicas que Él posee intelecto, pero el intelecto de Dios es superior al de todos los demás. Podríamos reunir la sabiduría de todos los hombres del mundo en una sola cabeza, y aún así se podría comparar la sabiduría de ese tal al conocimiento de Dios, porque Él sí es sabio. Él sí es sabio, Él sí entiende. Nosotros en esas andamos, ¿cierto que sí? Pidiéndole ayuda, ayúdame a entender, ayúdame a comprender, porque a veces somos bien cabezones, ¿o no? Sí. Él posee intelecto, Él sí sabe todo, Él sí conoce todo, y cuando Él nos da un consejo es porque Él sabe, Él es sabio, ¿cierto que sí? Miren, nosotros como padres andamos aconsejando a nuestros hijos, ¿sí o no? ¿No? Y no me asusten. Nosotros como padres aconsejamos a nuestros hijos y tratamos de darles los mejores consejos, pero aún así fallamos. Aún así fallamos. Dios no falla. Dios es perfecto. Amén. Bueno, Dios posee intelecto. Este repaso de lo que vimos el domingo antepasado. Ahora, una pregunta. Dios es infinito en su conocimiento. Dios es infinito. Su conocimiento y el mío, su intelecto y el mío tienen límites. Pero el conocimiento y el intelecto de Dios no tiene límites. Ahora, si Dios es infinito en su sabiduría, si Dios es infinito en su conocimiento, ¿cómo comprender a un Dios que es infinito en su conocimiento y en su sabiduría? ¿Cómo comprenderlo? Hablábamos el domingo antepasado de un ejemplo. Si yo llego a hablar con una persona que sabe mucho inglés, o más bien mucho chino, mandarín más bien, que sabe mandarín terriblemente porque es asiático y es su lengua desde el nacimiento, y yo de chino no eché nada. Y si yo me pongo a hablar con él, ¿qué va a pasar? Yo decía, ay, yo no sé, hermano, yo no le entiendo nada. ¿Sí me hago entender? Yo no le entiendo nada. Porque él me sobrepasa a mí considerablemente en cuanto a su conocimiento del mandarín. ¿Me hago entender? No lo puedo entender. Entonces, si Dios me sobrepasa terriblemente en sabiduría e inteligencia, ¿cómo entenderlo? Estuvimos mirando que podemos comprender lo que nos corresponde comprender, y hasta donde podemos comprender de Dios lo que Él ha revelado de sí para nosotros, lo podemos comprender, número uno, a través de su Hijo. Eso lo vimos en Juan 1:8. Número 2, a través del Espíritu Santo. Eso lo vimos en la primera carta a los Corintios 2, 11 y 12. Y número 3, podemos comprender a ese Dios infinito en sabiduría a través de su palabra. Eso lo vimos en el Salmo 119, verso 97 al 100. Amén. Y continuamos con nuestro tema del día de hoy. Entonces, Dios es consciente de su propia existencia. Dios posee intelecto. Amén. Y hoy estaremos hablando que Dios posee voluntad. Dios posee una voluntad. Amén. Es nuestro tema para el día de hoy. Dios posee una voluntad. Las Escrituras revelan claramente que Dios posee una voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es el poder de determinar. Es el poder de determinar nuestras acciones. Es el poder de decidir. Es la capacidad de decidir. Eso es la voluntad. ¿Será que Dios tiene el poder de determinar sus acciones? Amén. Claro. Claro, Él tiene ese poder. Él puede hacer lo que determine con lo que Él ha hecho. Las decisiones de Dios provienen de Él mismo. Su voluntad es una expresión de su ser y disposición. Es importante entender que la voluntad de Dios y la voluntad del hombre son dos cosas muy diferentes. Dios es el único quien es completamente libre de hacer lo que se propone en sí mismo, sin limitaciones o posibilidad de fracaso.
En cambio nosotros los hombres a la hora de tomar decisiones podemos fallar. Y a la hora de tomar decisiones estamos limitados. Dios no está limitado en sus decisiones. Nosotros sí. Ahora, ¿depende usted de alguien para tomar sus decisiones? ¿Depende usted de alguien para tomar sus decisiones? ¿O usted puede hacer lo que se le dé la voluntad? ¿De quién dependen sus decisiones? ¿Y las decisiones de Dios de quién dependen? De nadie, de Él mismo. O sea que Dios, con respecto a lo que es voluntad, es muy diferente a nosotros. La voluntad de Dios es muy diferente a la voluntad de ¿quiénes? De nosotros. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Lo que Él quiere hacer, lo hace. Escúcheme bien, lo que Él quiere hacer, lo hace. Lo que Él quiere hacer en el sol, lo hace en el sol. Lo que Él quiere hacer en la luna, lo hace en la luna. Lo que Él quiere hacer en las galaxias, lo hace en las galaxias. Y lo que Él quiere hacer en su vida, lo hace. Y no le pide permiso a usted. A mí me habían enseñado que Dios me pedía permiso. ¿En serio? A mí me habían enseñado eso. Que Dios para orar en mi vida me pedía permiso. Y que si yo le decía que no, Él era un caballero y no hacía nada. Porque Él me respetaba. Pero cuando yo voy a la palabra de Dios me encuentro todo lo contrario y lo vamos a comprobar a través de las Sagradas Escrituras, que lo que Él quiere hacer lo hace y no importa si le dicen sí o no. Él lo determinó, Él lo hará. ¿Quién lo hará retroceder? ¿Cuántos están acá? Miremos a ver las Sagradas Escrituras a ver si eso es verdad o qué herejía es la que está hablando el pastor. Proverbios capítulo 19 versículo 21, vamos a ir todos. Proverbios 19, 21. ¿Qué tal si me ayudan a leer? Vayan todos allá, por un momentico, empezando a escudriñar las escrituras, colóquense sobre sus pies y ayúdenme a leer Proverbios capítulo 19, verso 21. ¿Qué dice? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Vamos todos. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová. Hagamos una oración. Padre precioso, querido y eterno, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por permitirnos estar en este lugar para estudiar y escudriñar tu preciosa palabra. Por amor de tu nombre, guíanos durante esta enseñanza, capacítanos y sobreedifícanos. En el nombre de Jesús, ayúdanos a entender tu verdad. Espíritu Santo, guíanos. Amén y amén. Siéntense, por favor. Miren lo que dice la palabra de Dios acá. Escúchenlo bien. Le voy a leer esta versión, es la versión NBI. Escuchen. El corazón humano genera muchos proyectos. El corazón humano genera muchos proyectos. Pero al final prevalecen los designios del Señor. ¿Qué está diciendo la palabra? Que usted y yo tenemos muchos proyectos, metas, propósitos, pero que al final no se hace lo que yo quiera, sino que se va a hacer en mi vida. ¿Entendemos? ¿Entendemos, iglesia? ¿Sí pueden comprender eso? ¿Será que sí? ¿Será que podemos comprender eso? La palabra de Dios es clara. ¿O no? Entonces, ¿tú tienes sueños, Chepita? Sí, tengo muchos sueños. ¿Y cuáles son tus sueños, Chepita? No, tal y tal. Bueno, como tu pastor, yo te aconsejo que luches por tus sueños. Vas a trabajar por ellos, te vas a apasionar por ellos. Día a día que te levantes vas a estar pensando en tus sueños. Y cuando te acuestes vas a estar pensando en tus sueños. Y vas a luchar con fervor y te vas a llenar de una pasión por esos sueños. Y vas a trabajar fuerte hasta alcanzarlo, Chepita. Algún predicador dijo que el que no sueña está muerto. Pero aquí hay algo que considerar. Usted puede tener muchos sueños, propósitos y metas. Pero yo quiero decirle algo. No se vaya a frustrar cuando Dios le desbarate su castillo de naipes. No se vaya a enojar, ni se vaya a frustrar. Yo le puedo enseñar a usted que todo lo que quiera lo va a lograr.
pero yo más bien le enseño a usted que en nuestras vidas solamente se hará lo que esté conforme al deseo, designio, propósito y voluntad de Dios. Amén. 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 Lo dice la palabra de Dios. Muchos proyectos hay en el corazón del hombre, pero al final es el designio del Señor lo que prevalece. Y Dios no le va a pedir permiso a usted para hacer lo que Él quiere en su vida. Él no le va a pedir permiso, olvídese usted. Él no le va a pedir permiso para hacer en su vida lo que Él quiera. La voluntad de Dios es soberana. ¿Qué quiere decir soberana? Que Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera, donde quiera y con quien quiera, sin pedir permiso, porque Él es soberano. Cuando el rey sale de su palacio, no tiene que pedirle permiso a nadie para entrar a la casa que quiera o al campo que quiera. Él no tiene que pedirle permiso a nadie porque Él es soberano, es el rey. Y lo que Él quiera hacer, hay que respetarlo. Ahora, no estamos hablando de un rey común y corriente. Estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera, donde quiera y con quien quiera. ¿Está entendiendo o no? Entonces, ¿por qué nos enojamos cuando Dios actúa en nuestra vida? ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué nos enojamos cuando Él quita? ¿Por qué nos enojamos cuando Él retira lo que ha dado? Quita lo que ha dado. ¿Acaso Dios puede quitar lo que ha dado? Claro. Él da y Él quita cuando Él quiere. ¿Por qué nos enojamos? Nos ponemos felices cuando Él da. Le alabamos cuando Él da. Le glorificamos cuando Él da. ¡Oh, yo te alabo, Señor! Voy a hacer un ayuno en agradecimiento. Pero cuando Él quita, ¡ay! ¿Cómo nos ponemos? Y a veces hasta le decimos, Señor, ¿por qué yo? ¿Cierto que sí? ¿Por qué yo? Señor, eres injusto conmigo. Él es soberano. Entendamos y aceptemos la voluntad de Dios. Amén. 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 Aceptemos la voluntad de Dios. ¿Cuántos están acá? Amén. Y a su nombre. A veces Dios nos pasa por el molino fuerte, moliéndonos. Decimos, diablo mentiroso, como me tienes arrastrado animal, pero ponle cuidado que... Y es Dios pasándonos por el molino. ¿Y nosotros? Atribuyéndole eso al diablo. ¿Ah? ¿Cuántos están acá? Las Escrituras nos están enseñando que la voluntad de Dios es sin límites. ¿Sin qué? Sin límites. Ahora, ¿podemos nosotros los hombres truncar la voluntad de Dios? No, nunca. ¿Será que podemos impedir que se haga la voluntad de Dios? No, nunca. Míreme acá, yo le voy a enseñar algo, grábeselo en la cabeza en esta mañana y en el corazón e investiguelo. Más adelante se lo voy a enseñar, todavía no. Hay algo que se llama la voluntad preceptiva de Dios y la voluntad decretiva de Dios. Voluntad decretiva y voluntad preceptiva. Eso está plasmado en la palabra de Dios. Voluntad decretiva y preceptiva. La voluntad preceptiva de Dios, todos los hombres, la mayoría la están resistiendo. ¿Cuál es la voluntad preceptiva? La de sus leyes y sus mandamientos. Muchos hombres están resistiendo a sus leyes y mandamientos, porque hacen todo lo contrario. Pero la voluntad decretiva de Dios, nadie, absolutamente nadie, la puede truncar. A esa voluntad decretiva se le llama la voluntad secreta de Dios. Y esa voluntad nadie la puede detener. En la voluntad decretiva de Dios Él hace lo que Él quiere. Isaías 14:27. Ayúdenme, ¿qué dice? 14:27. ¿Qué dice la palabra? Vamos a ver si el hombre puede truncar la voluntad de Dios. Ya en Proverbios nos dimos cuenta que no. Ahora vamos a mirar acá si el hombre puede truncar la voluntad de Dios. Isaías 14:27, ayúdenme a leer. ¿Qué dice? Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién lo impedirá? Ni su mano extendida. ¿Quién hará retroceder? Óigalo bien, Él lo ha determinado. ¿Quién lo impedirá? Y su mano está extendida. ¿Quién lo hará retroceder? Hay una pregunta ahí.
Primera pregunta que hay ahí. ¿Quién lo hará? Retroceder. ¿Quién lo impedirá? Pregunta número 1. ¿Quién lo impedirá en lo que ha determinado hacer? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta lógica? Nadie. Segunda pregunta. ¿Quién lo hará retroceder? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Ninguno. Miren cómo dice esta versión. Si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerlo? Lo que Él quiera hacer, lo que Él quiera hacer, lo hace. ¿Estamos entendiendo? En su vida, en mi vida, en el mundo, lo que Él ha decretado, así será y punto. ¿Cuántos están acá? Y a su nombre. Entonces mírenme acá. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están acá? Si yo entiendo eso, de que Dios hace lo que quiera, lo que Él quiere cuando quiera, eso me debería dar paz a mí, eso me debería dar tranquilidad a mí. Si Él hace lo que quiere, entonces lo que pasa en mi vida es lo que Él quiere. Voy a descansar, voy a reposar en Él y voy a confiar en Él. ¿O no? Usted ve muchas veces al salmista, a David, y pasaba por unas terribles y él no empezaba a reprender demonios. ¿Qué era lo que hacía? Alababa a Dios. Tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza, el que mora bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? El que está bajo su sombra morará bajo su abrigo también. Confiaré en Él, descansaré en Él. Tú mi castillo, tú mi roca, voy a descansar en Él. ¿O no? Amén. Nosotros vivimos agarrados con los demonios, con el diablo, a mordiscos, a pellizcos. No ignoramos sus maquinaciones, porque no podemos ignorarlas. ¿Amén? No podemos ignorarlas. Pero usted y yo le estamos atribuyendo mucho al diablo cuando es Dios realmente el que ahora tiene el dominio de nuestras vidas. Amén. Y lo que suceda en nuestra vida será solamente conforme a su santa y preciosa voluntad. Isaías 46:9, ¿qué dice? Dice: acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y haré todo lo que quiero. todo lo que ¿qué? Quiero. Isaías 46, 9 y 10. Les leo acá, escuchen. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Hoy, ojo a esto, escuchen acá, escúchenme esto. Me lo van a explicar ustedes. Yo anuncio el fin desde el principio. Desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, 2 puntos. Mi propósito se cumplirá y haré todo lo que desee. Dios anuncia el fin desde el principio. ¿Puede entender eso? ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que ya conoce. Que Él está anunciando el fin antes de que comience. O sea, ya saben lo que va a pasar. Ahora Él dice, y desde los tiempos antiguos lo que está por venir, y digo, mi propósito se cumplirá y haré todo. O sea, todo lo que sucede en el mundo es por voluntad de Dios. Todo lo que sucede en el mundo es por voluntad de Dios. Si alguna cosa no sucediera por la voluntad decretiva de Dios, eso quiere decir que eso que sucedió fuera de su voluntad decretiva se le salió de sus manos. Y si algo se le sale de las manos a Dios, entonces deja de ser Dios.
y deja de ser soberano y deja de ser omnipotente. No hay nada que suceda en este mundo que no sea por voluntad de Dios. ¿¿Estamos entendiendo? ¿Entienden eso? ¿Entienden eso? ¿O no lo entienden? ¿Será que sí? Todos dijeron amén, ¿cierto que sí? ¿Todos dijeron amén? Y cuando salió el abuelito a caminar por la calle, iba a cruzar una calle y pasó un bus y lo mató. ¿Eso era voluntad de Dios? Buenas. ¿Qué pasó? Me acabaron de decir que amén hace un rato y ahora lo piensan. ¿Eso fue voluntad de Dios, sí o no? Pues si eso no hubiera pasado, si eso hubiera pasado fuera la voluntad de Dios, entonces ahí dejó Dios de ser Dios. Ahora, en este momento hay una joven de 17 años en una sala, en una clínica clandestina y está abortando en este momento. ¿Eso es voluntad de Dios? Si usted me dice no es voluntad de Dios, eso se le salió de las manos a Dios. Acuérdense que yo le hablé de una voluntad decretiva y de una voluntad preceptiva. Lo que está haciendo esa joven va en contra de la voluntad preceptiva de Dios. Está yendo en contra de la ley del Señor. Está yendo en contra de los mandamientos del Señor. Está yendo en contra de los estatutos de Dios que dicen no matarás. Está yendo en contra de la voluntad preceptiva de Dios. Pero eso no está por fuera de la voluntad decretiva de Dios. No está por fuera de la voluntad decretiva. Eso está sucediendo porque Dios lo está permitiendo. Porque si Él no lo permitiera, pues no sucedería. ¿Me hago entender? Amén. ¿Cuántos están acá? Amén. El hombre constantemente está yendo en contra de la voluntad preceptiva de Dios, pero de la voluntad decretiva no se puede salvar. ¿Cuántos están acá? Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Estos temas son bien interesantes. Y Él dice, yo hago lo que yo quiero. Y vamos a seguir mirando qué más dice la palabra. Amén. Daniel 4, 34, 35. Que trae la cartilla del decreto. Está en las, ahí la metí en las, ayúdenme a leer Daniel 4, 34 y 35 a ver qué dice la palabra. A ver si de pronto lo que yo estoy diciendo esté exagerado y no, Dios, ¿qué tiene que ver con eso? Ese es el diablo. A ver si el que hace lo malo aquí en el mundo o el que actúa, lo bueno lo hace Dios y lo malo el diablo. Lo bueno es voluntad de Dios y lo malo voluntad del diablo. Vamos a ver si Dios comparte su trono y su soberanía y su gloria. Vamos a mirar qué dice la palabra. ¿Qué dice? Vamos a leer Daniel 4, 34 y 35. Pasado ese tiempo, yo Nabucodonosor elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno. Eso quiere decir eterno, siempre eterno. ¿Qué quiere decir? Que el dominio de Dios es por todos los siglos, desde el principio hasta el fin de lo creado. El dominio de Dios es por siempre. Nada en los tiempos se puede escapar al decreto de Dios. Nada en los tiempos se puede escapar a la voluntad de Dios. Nada es absolutamente nada. Ahora, es eterno. Ahora vamos a ver si es en toda la tierra. Su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere, con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. Aquí entonces, caray, nos está aclarando aún más. No solo Dios hace lo que quiere por todos los tiempos, y no solo Dios hace lo que quiere aquí en la tierra, sino que Dios también hace lo que quiere arriba en el cielo. Dios hace lo que quiere aquí en la tierra y Dios hace lo que quiere en los cielos. O sea, su dominio cubre todos los tiempos y todo lo que existe. ¿Cuántos están acá? Amén. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos.
¿Cuántos están acá? Pregunto yo una cosa. ¿Lo bueno de quién viene? ¿De quién viene lo bueno? Lo bueno que recibimos, ¿de quién viene? ¿Y lo malo que recibimos, de quién viene? También de Dios. A ver, otra vez. A ver, yo le miro las caras. Es que tengo como una lagañita y no veo bien por acá. Lo bueno que recibimos, ¿de quién viene? De Dios. ¿Y lo malo que recibimos, de quién viene? De Dios. Luego no es el diablo. Él permite que llegue lo malo a uno. De él viene lo bueno y lo malo. ¿Él lo permite o lo envía? Lo permite. Y a veces lo envía. ¿Cuántos están acá? ¿Será que Él permite que lleguen cosas malas a nuestra vida o las manda? Buscamos el castigo. A veces permite y a veces no. Bueno, alguien dijo, ¿no es lo mismo? Bueno, buen concepto, vamos a mirarlo y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Yo quiero que miremos por un momento Isaías 45:7. Ay, usted tiene una versión. Muy buena. Esa es la PDT. Miren acá, escuchen como dice la Biblia. Isaías, ¿qué les dije? 45:7. 45:7. Dice la palabra que formo la luz. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando? Que formo la luz y creo las tinieblas. Ay, ¿cómo así? Luego Dios no solo la luz. No, dice yo creo la luz y también las tinieblas. Que hago la paz. Él hace la paz. Ojo a esto. Y creo la adversidad. Ay, santo, ¿cómo así? Luego no era el diablo. Y en el soy el Señor. En Eclesiastés 7:14 dice la Biblia. Ya vamos para allá. Que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Le voy a leer esta versión. ¿Qué dice? 45:7. Listo, les leo. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Cuando tenemos al niño tranquilo ahí quieto, él no tiene ningún problema ahí. Nosotros somos adultos y nos podemos controlar, ¿cierto que sí? Él es un niño, no hay problema con él. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Ojo a esta palabra, ojo. Traigo bienestar y creo calamidad. ¿Y creo qué? Calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. ¿Estamos entendiendo? Amén. Buenas. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. ¿Qué dice en su versión? ¿O en esa Yo versión? hago la luz y creo la oscuridad. Yo traigo prosperidad, creo el desastre. Yo, el Señor, hago todo esto. Y creo el desastre. Pero ese no es mi Dios, decíamos, ¿no? Es que a medida que estudiemos los atributos de Dios, y eso que no vamos ni empezando, hermanos. Vamos hasta ahora empezando esto. Son como 15 atributos y vamos en el segundo. ¿Cuántos están acá? Amén. Y a medida que avanzamos en el conocimiento de los atributos de Dios, ¿qué decimos? Pero mi Dios no es así. Claro, porque es que teníamos, nos habíamos hecho nuestro propio Dios. Dios de peace and love, ¿cierto? Dios te ama, y un abrazo, siente el abrazo del Señor. Sí, es verdad, Él es Dios de amor. Pero como decía una hermana que se encontró los testigos de Jehová que estaban predicando por ahí, que Dios es amor. Entonces ella se enojó y se acercó y les dijo: ¿y usted por qué no le enseña a ella la otra parte donde dice que Dios es fuego consumidor también? Y es que se enojaron y se fueron. ¿Cuántos están acá? Amén. ¡Claro! ¡Ese no es mi Dios! ¿Cómo así que Dios hace lo bueno y lo malo? ¿Cómo así que crea la luz y las tinieblas? No, ese no es mi Dios. Ay, yo me voy de aquí. Entonces vayas a estudiar el libro de Mormón, porque en toda la Biblia usted va a encontrar eso. Y a su nombre. Amós 3:6, ¿qué dice? ¿Qué dice?
Amós, sí, es Amós. 3:6. Que anoche dije fue Amós. Amós. Amós 3:6, ¿qué dice? ¿Amós qué? Capítulo 3, versículo número 6. Ayúdenme a leer todos. Amós 3:6. Yo quiero que todos vayan allá, todos. Que todos lleguen. Amós está después de Joel, Joel después de Oseas y Oseas después de Daniel. Daniel, Oseas, Joel, Amós. ¿Ya todos? Ayúdenme a leer Amós 3:6. ¿Qué dice la palabra? Pregunta. Mire la pregunta. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Mírenme acá. Una señal de alarma de que venían los enemigos y que había guerra y que todos tenían que coger su espada era tocar. ¡Ay! Llamado de guerra. Vienen enemigos. Si esa trompeta sonaba, ¿sería que el pueblo se alborotaría? Lógico. Si suena una alarma por allá y gritan, se vino la montaña de la Gizal para abajo. Usted dice, ¡ay, terrible! ¿Qué hace usted? Óiganos, hay parillas orejas que corriendo. Llegamos a Envigado. ¿Cuántos están allá? La pregunta es lógica, la respuesta es lógica. Sí, claro que se alborotará el pueblo. Pregunta número 2. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Está hablando de males en la ciudad. ¿Y a quién se los están atribuyendo? A Dios. A Dios. Miren la pregunta. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque el pueblo había desobedecido. Y los males se los están atribuyendo ¿a quién? A Jehová. Porque Dios ama y consuela, pero también castiga y consume. ¿Esa es la voluntad de quién? De Dios. O sea, según la voluntad de Dios, tanto lo bueno como lo malo viene de Dios. O sea, me explico. Y Él usa a quien Él quiera. Por ejemplo, Él con Satanás tiene un propósito. ¿Y usted cómo así? Sí. Dios con Satanás tiene un propósito. Él ha creado la paz, pero también la adversidad. Y tiene su instrumento para el mal que se llama Satanás. Porque Él vino a hurtar, matar y destruir. Pero Él no hubiera venido a hurtar, matar y destruir si Dios... ¿Estamos entendiendo? ¿Sí entendemos? ¿Cuántos están acá? Ahora, yo quiero que miremos Job 1:21. ¿Cuántos están acá? A ver, ¿cuántos están acá? ¿Se acuerda usted todo lo que le pasó al pobre Job? ¿Sí? ¿De quién vino todo lo que le pasó a Job? ¿Quién hizo todo eso? Vamos a mirar. Job capítulo 1, versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre. 1:21, ¿qué dice? Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Cuando Él dijo, Él dio, ¿a quién le atribuyó el que le diera? Él dijo, ¿quién me dio? Dios. ¿Quién? Dios. Y cuando Él dijo, me quitaron, ¿quién dijo? Dios. ¿A quién nombró? A Dios. ¿Al diablo o a Dios? A Dios. ¿A Satanás o a Dios? A Dios. ¿Cómo así? ¿No fue el diablo? No, ya está diciendo que No, que fue Jehová dio y Jehová quitó. Sí. ¿No fue el diablo? ya no. ¿Cuántos están acá? Y a su nombre. Espera acá, un momento, no se vaya a confundir. ¿Cuántos están acá? Cuando Él dice, Él quitó, está diciendo, cuando cayó el fuego, cuando los caldeos invadieron, cuando vino el gran viento y cayó sobre la casa de sus hijos matándolos, ¿qué dice Job? Él dio, Él quitó, bendito sea el nombre.
del Señor. Y entonces la pregunta, ¿y el diablo? El instrumento. ¿El diablo qué es? El instrumento. El diablo es un peón que obedece las órdenes de Dios. Él vino a hurtar, matar y destruir por orden de Dios. Nada sucede en el mundo si no es por la voluntad de Dios. Si Satanás matara, hurtara y destruyera por voluntad propia, entonces Dios dejaría de ser soberano. El diablo no puede hacer absolutamente nada que Dios no le diga que haga. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Esa es la voluntad de quién? De Dios. Jehová Dios, Jehová quitó. Job entendió que quien le había dado había sido Dios. Y Job entendió que cuando le quitaron había sido el Señor. Amós capítulo 3:6. No, ya fueron allá. ¿Habrá algún mal que hemos recibido que no venga de Dios? Pregunta. Pregunta ahí el profeta. ¿Habrá algún mal que no habremos recibido de Dios? Es la pregunta y la respuesta lógica es sí. Todos los males que recibió aquella ciudad vinieron de Dios. ¿Por qué? Por su desobediencia, su pecado y su maldad. ¿Estamos entendiendo? Amén. Número 3, Isaías 45:7. No vayan allá porque ya lo leímos. Dice la palabra: yo soy el que creo la luz y formo las tinieblas. Yo soy el que hago la paz y hago o creo la catástrofe. Lo dice la palabra. Pero Dios es amor. Claro, Dios es amor. Pero también es fuego. ¿Recibiremos solamente de Él bienes? No. Esa es otra parte de la palabra, que dice que no solamente de Él recibimos bienes, sino también cuando vienen los males, vienen de parte. ¿Quién envió las plagas a Egipto? ¿Quién hizo descender fuego del cielo para consumir a los sodomitas? Dios. O sea, Dios es soberano. Él tiene sus instrumentos. Él quiso salvar a Lot. ¿A quién envió? A sus ángeles. Él quiso probar a Job con males. ¿A quién envió? Así de sencillo. Así de fácil. Dios es soberano y Él hace en este mundo lo que Él quiera. No lo hemos estudiado. Es la voluntad de Dios. Dice muchos proyectos, Proverbios 19:21 ya lo leímos. Muchos proyectos hay en el corazón del hombre, pero al final solo se hace lo que Dios quiera. Amén. Entonces, ¿por qué alegamos con Dios? ¿Por qué nos enojamos? ¿O por qué nos ponemos tristes? Mire, cuando yo entiendo que el Señor me ha salvado, me ha regenerado, yo voy a descansar de una manera tan grande, porque voy a decir, de aquí en adelante lo que suceda es meramente voluntad de Dios. Voy a descansar en Él, voy a seguir orando, voy a seguir buscando, voy a seguir sirviéndole a mi Señor, porque tengo una seguridad tan grande de que ahora yo estoy en las manos de Dios y que en mi vida solo sucederá lo que esté de acuerdo a su preciosa voluntad. Si tuve hoy para comer mucho, estoy feliz. Y si mañana hay más poquito, voy a descansar, porque estoy en las manos De Dios. y en mi vida solo sucederá lo que esté de acuerdo a su preciosa y perfecta Voluntad. ¿Podemos entender eso? Amén. ¿Podemos entender? Mire acá, alguien decía por ahí, ni la hoja de un árbol se mueve si no es por voluntad de Dios. Ni una hoja de un árbol se mueve si no es por voluntad de Dios. No es un texto bíblico, eso no está en la Biblia, no aparece. Pero la Biblia sí enseña esa verdad. Por un lado dice que ni el cabello de una persona cae al piso si no es por voluntad de Dios. ¿Cuántos pelos pierde usted al día? Bueno, está bien, ¿cuántos cabellos? Para que no suene tan fuerte. Es lo mismo, pelo, cabello es lo mismo. ¿Cuántos pierde usted al día? Muchos. Miren estas entradas ya. Yo tengo bastantes entradas. No económicas. ¿Cuántos cabellos perdemos al día? Y ni uno de ellos cae si no es por voluntad de Dios. Entonces dígame, ¿qué sucederá en esta tierra que no sea voluntad de Dios? Le digo, toda la maldad del hombre va en contra de la voluntad preceptiva de Dios.
Pero todo lo que sucede en el mundo es porque así Dios lo quiso según su voluntad decretiva. Voluntad preceptiva es la que el hombre resiste, pero la que no puede resistir es la voluntad decretiva. Y la voluntad decretiva es por la que suceden todas las cosas. Nada se escapa al dominio de Dios. Amén. Nada. Ni lo bueno, ni lo malo. ¿Cuántos están acá? Amén. ¿Entendemos lo que es la voluntad de Dios? Amén. Pues estamos intentando entenderlo. Estamos como intentando asimilarlo. Pero si usted tiene el corazón bien abierto, dice, gloria a Dios. Entiendo que todo lo que el Señor, lo que pasa aquí en este planeta es por voluntad de ¿quién? Así de sencillo. Efesios 1:11, ¿qué dice la palabra? 1:11. Efesios 1:11. ¿Qué dice la palabra? Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio. A ver, leamos otra vez. ¿Qué dice la palabra? En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio. ¿Quién nos ha escogido? Dios. ¿Quién nos ha llamado? ¿Y la palabra qué dice? ¿Quién nos escogió cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la creación del mundo, Él nos escogió. Y Él dice que ¿para qué? A ver, léelo. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Ojo a esto, y centremos en esta partecita. Del que hace, ojo a esto, del que hace todas las cosas según el designio. ¿Podemos quitarle esa palabra todas? Todas las cosas según el designio de su voluntad, la voluntad de Dios. Él hace lo que Él quiere. Y nada se escapa de la voluntad de Dios. Si yo me caí por ahí, iba englobado y pum, me torcí el tobillo, eso no se escapa de la voluntad de Dios. ¿Me hago entender? Si dormí como una piedra anoche que nada me despertó, eso no se salió de la voluntad de Dios. Y si el día anterior no pude conciliar sueño, eso no se escapó de la voluntad de Dios. ¿Me hago entender? El que usted se voltee a hablar con el de al lado, no le estoy echando, no, es un ejemplo. El que usted se voltee a hablar con el de al lado, eso no escapó a la voluntad de Dios. Nada, es que nada escapa a la voluntad de Dios. Porque si algo escapara a la voluntad decretiva de Dios, Él dejaría de ser soberano y dejaría de ser omnipotente. Ay, hermanos queridos, y a veces nos frustramos y miramos lo que tenemos, 4 peniques y medio, y contamos esos 4 peniques y medio y decimos, grande es mi miseria, qué pobreza tan terrible. ¿Cierto? Me va a tocar entrar en ayuno a ver si Dios me hace rico. Oye, ¿cuántas veces yo he ayunado por lo económico o ayuné por lo económico? Uy, hermanos, si fuera así yo sería más rico que Bill Gates o Carlos Slim. Entonces tengo esos 4, mire cómo nos han enseñado de horrible. Tengo 4 peniques y nos quejamos. Decimos, ay, ¿y yo con esto qué hago? O no hemos dicho algunas veces eso. ¿Y yo con esto qué voy a hacer? Y nadie con nosotros, como reclamándole a quién. Como indirectamente, ¿y yo con esto qué voy a hacer? ¿Sí o no? Porque nos han enseñado la prosperidad. Y entonces nos frustramos, pues obvio. Si mi amado pastor es el que me enseña eso, yo le doy la razón a él, y él me dice que yo debo ser rico como él, pero soy pobre, pues me voy a frustrar porque estoy diciendo, él me enseñó una cosa, no la estoy viviendo, estoy mal, estoy en pecado porque no estoy viendo lo que él me está predicando. Pero cuando voy a la palabra de Dios y veo mis 4 peniques ahí y entiendo las cosas como son,
Digo, gloria a Dios, porque no me merezco ni uno y tengo 4. Y no me importa que esto me alcance apenas para una bolsa de leche y una panela, porque yo sé que mi Redentor vive y Él cuida de mí. Hoy comeré leche con panela y estoy feliz. Y si mañana me toca otra vez, no me importa, estoy feliz. Y si algún día me toca comer pollito asado, con papita a la francesa y Coca-Cola, pues gloria a Dios. Me disculpan los que están en ayuno. Pero cuando yo ya entiendo las cosas, yo digo descanso. Mira el que no entiende las cosas, perdió al ser querido. ¿Y a quién le reclaman? ¿Pero por qué me lo quitaste, Señor? Y alegan con Dios y lloran y a lo que lo han echado en el hueco, yo me voy con él, me voy. Y la gente lo retira, ¿no? Lo quita. Pero donde lo dejaran caer allá, a ver si se va a quedar allá cuando le quise echar la tierra encima. Y sale espavorido de ahí. Pero cuando yo entiendo que todo está dentro de la perfecta voluntad de Dios, que nada se sale de lo que Él ya ha planeado y ordenado, yo voy a llorar. Yo voy a hacer luto por mi pérdida, voy a gemir, pero voy a descansar en Dios. Porque voy a decir, era la voluntad de mi Señor y ahí yo no puedo hacer. ¿Estamos entendiendo? Amén. La voluntad de Dios es maravillosa. Y en vez de enojarnos, debería darnos una paz y un gozo. ¿O no? Amén. En vez de enojarnos, nos debería dar gozo, nos debería dar paz. Que todo está dentro de su perfecta. Para noticias suyas, avance de última hora, extra. Usted está aquí porque Dios así lo había decretado. Amén. 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 Hay que aceptar la voluntad del Señor como venga. Si usted es hijo de Dios, acepte. Pastor, ¿y el diablo? Le voy a mostrar al diablo dónde está. Juan. Claro que él ha venido a hurtar, claro que él ha venido a matar, claro que él ha venido a destruir. ¿Cuántos han nacido de Dios? Primera epístola de Juan, perdón. Primera epístola de Juan, capítulo 5, perdón. ¿Cuántos? Aquí hay una diferencia. Si usted no ha nacido de nuevo, le tengo malas noticias. El diablo está porreándolo. ¿Me está escuchando? Pero si usted ha nacido de nuevo verdaderamente, de verdad, quiero darle buenas noticias. Primera epístola de Juan, capítulo 5. Quiero que todos vayan allá para que después no digan, ese muchacho como inventa. Si oye lo que predicó, ese muchacho es terrible esa imaginación, no es mi imaginación. Primera epístola de Juan, capítulo 5. ¿Ya todos? Ahora quiero que me ayuden a leer el verso 18. A ver, ayúdenme a leer primera epístola de Juan 5, 18 y usted me va a decir si la palabra está mal. Usted me va a decir, no pastor, hay que corregir la Biblia. Vamos a ver. Ayúdenme a leer. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿hay alguno? ¿Hay alguno que haya nacido de Dios? ¿Hay alguno que haya sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios? Ah, bueno, si está seguro, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pastor, pero yo nací de nuevo y peco. No, aquí no está diciendo peca, está diciendo el que practica el pecado, porque una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Claro que yo peco. Ay, no, el pastor, ay, el iluminado. Sí, me va a empezar a vestir de blanco, una túnica blanca aquí con sandalias. Sí, hermano, soy el iluminado. El reverendo pecador. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están acá? Amén. Yo peco. Hay una diferencia con el que ha nacido de nuevo. Él peca, pero no practica el pecado, sino que inmediatamente siente dolor y le pide perdón a quién, a su Señor, y se reconcilia con Él. Así al otro día vuelve otra vez a pecar. Amén. ¿Me hago entender? Amén. Pero ya es diferente, porque siente ese dolor y poco a poco se va apartando de todo eso. ¿Cuántos están acá? Y cada día vive una vida de mayor santidad. ¿Listo? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y el maligno? No le toca. ¿Y el maligno? No le toca. ¿Quién lo dice? Y entonces,
Pastor, ¿y entonces qué? Entonces el diablo, ¿qué hay que hacer con el diablo? Voy a leerles esta versión. 5:18. Primera de Juan 5:18. Escúcheme porque es la otra versión. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege. Y el maligno no llega a tocar. ¿Están entendiendo? Amén. ¿Sí están entendiendo? No puede tocarnos. No puede tocarnos. Pero sí puede tentarnos. ¿Sí puede qué? Como ya no puede tocarnos, ¿qué sí puede? Porque ¿quién es el tentador? Tentarnos. Porque ¿quién es el tentador? El diablo. ¿Quién es el tentador? El diablo. Así que debemos andar con pies. No, ¡ah! Ya el diablo. Ya no, el diablo, no, ya. No le estoy diciendo que tome esa posición. Le estoy diciendo, tenga la fe, la certeza y la seguridad de que el diablo no le puede tocar a usted. Pero ande pilas. Sobrio, prudente, porque él sí puede tentarle. Y si logra tentarle, usted caerá en pecado. Y ahí sí tiene problemas con Dios. ¿Entendemos? Que no puede tocarme porque yo soy hijo de Dios, pero sí puede tentarme. Como ya no puede tocarme, entonces me pone la trampa. ¿Para que yo solito? ¿Entendemos o no entendemos? Amén. Porque la palabra dice en Corintios que todos vamos a ser tentados. Y que tranquilos, que no es solo con unos, sino con todos nuestros hermanos alrededor del mundo. No le estoy diciendo, ay hermanos, el diablo no existe, ya. Se murió el diablo, no existe. No, yo no les estoy diciendo eso. Yo les estoy diciendo, no nos puede tocar, pero pilas, porque sí nos puede tentar. Lo cual quiere decir que debemos estar velando y orando y resistiéndole. Resistid al diablo y huirá. O sea, manténganse en santidad, en pureza y en rectitud. Y él va a tener que huir porque no lo puede tocar. ¿Entendemos o no entendemos? Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces dice la palabra que él nos ha escogido antes de la fundación del mundo. ¿Con qué? Con un propósito. Diga gloria a Dios. Que Dios nos tenga en sus planes es algo maravilloso. Que Dios nos tenga en sus planes es algo maravilloso. ¿Estamos de acuerdo? Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Entonces entendemos que la voluntad de Dios es perfecta y es irresistible. La voluntad creativa de Dios es perfecta e irresistible. Y a su nombre. Entonces, aunque la voluntad de Dios no puede ser limitada por una persona o fuerza fuera de sí mismo, hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que hay cosas que Dios no puede hacer? Ah, bueno, se aprendió. Eso está muy bien. Hay cosas que Dios no puede hacer porque contradecirían su santo y justo carácter. Vamos a ver qué cosas Dios no puede hacer ni hará. Y eso es un consuelo para nosotros. Tito 1:2, ¿qué dice? Tito 1:2, ¿qué dice la palabra? En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente, Mira lo que dice la palabra en Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio. Hay algo que Dios no puede hacer, y es mentir. Dios no puede mentir. Y eso es una gran esperanza para nosotros. Y ese es un gran consuelo para nosotros. Si Dios no puede mentir, todo lo que Él me dice a mí es verdad. Así que le puedo creer con los ojos cerrados. Yo puedo confiar en Él ciegamente porque mi Señor no miente. Amén. Y si Él me ha dicho que para mí hay una morada en la patria celestial, yo lo voy a creer. Si Él dice que mi Salvador es Jesucristo, yo lo voy a creer. Amén. 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 Si Él dice que me ayudará y me sustentará hasta el fin,
he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, yo le voy a creer. Amén. Decimos amén, pero a la hora de vivirlo vivimos quejándonos. Amén. ¿Pero por qué, Señor? ¿Será? Pero si Él no miente, yo creo que Él estará conmigo hasta el fin del mundo. Amén. Y a la hora de la catástrofe de la que Él habla en Isaías, si Él no miente, yo puedo confiar en Él. Si Él no miente, yo puedo creer en Él. Si Él no miente, yo puedo esperar en Él. Si debo esperar un mes esperaré. Si debo esperar un año esperaré. Y si son 10 años, esperaré 10. Y si son 30, esperaré. Y si me muero esperando, me muero. Amén. Amén. Porque aquí o allá recibiré respuesta. Téngalo por seguro. Amén. Entonces el que está enfermo en la tierra ora constantemente para que Dios lo sane. Y espera, y debe esperar. Y no puede empezar a quejarse. Pero es que yo llevo 20 años con esta enfermedad y Dios no me sana. Ese es un necio, porque habla así de horrible. Luego Dios tiene que hacerle. ¿Tiene algún compromiso Dios con él? Nada. ¿Tiene algún compromiso Dios con nosotros? ¿Tiene alguna deuda Dios con nosotros? Al contrario, los endeudados somos nosotros. Es que Dios no me sana ya 20 años. Ese es un necio que está en peligro más bien. Pero si espera y aún si se muere enfermo, no se preocupe, que allá recibirá. Allá no hay enfermedad. Amén. Amén. ¿Cuántos están acá? Amén. La voluntad de mi Dios, ¿yo qué puedo hacer? Dice Pablo, yo he orado 3 veces, no me ha quitado el aguijón, ¿qué me toca hacer? Bástate mi gracia. Pero ¿cuánta gente sale frustrada de la iglesia porque les prometen castillos en el aire, porque les prometen un poconón de cosas y Dios es el que decide? Dios es el soberano. Entonces te impongo manos y decreto que ahora mismo eres sano. En el nombre de Jesús decreto que eres sano. ¿Quién soy yo para andar decretando? ¿Quién son esas bobadas? ¿De dónde salieron esas teologías? Y decreto que te sanas y sale igual de enfermo y se va frustrado. Dice, no, Dios no me quiere sanar porque el pastor me dijo que sí, que Él me sana y mire, nada que me sana, ando frustrado. Pero cuando Él mismo se arrodilla y le pide, Señor, sáname, y Dios mismo le dice, no te sano por esto, bueno, siga para adelante. ¿Me hago entender? Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos están acá? Amén. Es la voluntad de Dios, ¿yo qué voy a hacer? Lo que yo estoy viendo en este momento es la voluntad de Dios, ¿yo qué voy a hacer? ¿Me hago entender? Amén. Y a su nombre. Gloria a Y Dios. a su nombre. Muchas de las cosas que vivimos no las queremos vivir, pero son voluntad de Dios y hay que aceptarlas con mansedumbre. Ese precioso don de la mansedumbre es ahí donde se vive. Es ahí, cuando acepto lo que viene de parte De Dios. Segunda de Timoteo 2:13, rápido, terminamos. Vamos terminando. 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece, Él no puede negarse, Él no puede negarse. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Santiago 1:13. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta. A nadie. Diga gloria a Dios. Gloria a Él Dios. no tienta. A nadie. Él no tienta. A nadie. Y eso es bueno. Dios nunca me va a empujar al pecado. Dios nunca me va a llevar al pecado, porque Él no es tentado por nadie, ni tienta a nadie. Amén. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Entendemos? Amén. ¿Hemos entendido el tema? Amén. ¿Sí lo hemos entendido? La voluntad de Dios. Por voluntad de Dios sucede lo bueno, Amén. y por voluntad de Dios sucede lo malo, Amén. porque Él es soberano. Amén. Amén. De Dios vienen las bendiciones y de Dios también vienen las catástrofes. Amén. 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 De Él vienen los bienes y de Él los males. Amén. Lo dice la palabra. Él es el que manda. Él es el que gobierna todo. Qué bueno que hayamos entendido. Si alguno queda con inquietudes, luego entonces me pregunta. Amén. Pastor, esta partecita no la entendí, explíqueme, y con mucho gusto yo me siento y se la explico. Amén. Amén. Próximo domingo, con la ayuda del Señor, estaremos viendo este tema. Dios es relacional. Dios es relacional
estaremos estudiando el próximo domingo con la ayuda del Señor. Terminando así nuestro tema de que Dios es personal y entraremos a ver que Dios es grande y perfecto. Amén. Continuamos nuestro estudio, no importa cuántos años nos lleve, queremos conocer a Dios, sus atributos. Y a medida que usted comprende quién es Dios, como que esa imagen que usted tenía de ese Dios así, se le hace así, inmensa, y no nos queda otra cosa que agachar la cabecita y decir: Señor, ten misericordia más bien de mí. Amén. Amén. Esta tarde, con la ayuda de Dios, estaremos hablando acerca de la providencia de Dios, porque estamos estudiando en la tarde la revelación de Dios, porque hoy el tema de la revelación es un tema muy manipulado para hacer lo que los líderes quieren, o algunos líderes religiosos, hacer lo que se les da la gana. Entonces Dios me reveló, Dios me reveló, varón, como dijo la muchacha, un muchacho: Dios me ha revelado, varón, que tú vas a ser mi esposo. Y el muchacho así como: ay, Dios mío, ¿y esto qué pasó? Como a quemarropa. Y el muchacho le dice: ¿y sí? ¿Y Dios no te ha revelado que yo ya estoy casado? Y oye, Dios me revela, iglesia. Silencio. Decía un pastor por allá que una vez lo escuché ministrar: silencio, la voz me habla, una voz me está hablando. Y le llamaron el pastor de la voz que habla. ¿Qué voz sería? Y Dios me revela que aquí entre estos 5,000 hay una mujer que se llama María y está enferma. ¡Wow! ¡Qué revelación! Entre 5,000 se llama María y está enferma. ¿Cuántos aquí se llaman María? Levanten la mano. Levanten la mano los que se llaman Marías. 1, 2, 3, 4. ¿Y en 5,000? ¿Y alguna de las Marías que está aquí está enferma? ¿Usted? Ah, bueno, bien, ¿sí? Tremenda revelación, hermanos. ¿Ah? No, esa no es la revelación de la Biblia. Eso no existe. Eso es patraña de los predicadores de hoy en día para ganar dinero y gente. Mírenme acá. Puede que mucho predicador ni siquiera enseñe la prosperidad, pero sí hable de todas estas cosas. Pero mírenme acá. Si un predicador sabe que si gana gente, ¿qué va a ganar? Él sabe que con cada persona que hay, dinero, sea una ofrenda, sin dinero. Así no predica de prosperidad, pero ya sabe, y él manipula la Biblia como se le da la gana para tener eso: plata, poder, dinero, influencia. Pero la palabra de Dios, lo que hemos estudiado, según el capítulo 19 de Salmos, les doy un adelanto en la tarde, es que la revelación de Dios solamente o es general o es especial. La revelación general se da por medio de la creación, por medio de la providencia y por medio de la conciencia. Amén. Ya hemos estudiado qué es la revelación general por medio de la creación. Ya entramos al tema que es la revelación general de Dios por medio de la providencia, que es lo que estaremos estudiando esta tarde con la ayuda de Dios. Y luego pasaremos a ver qué es la revelación de Dios por medio de la conciencia, para luego entrar a ver la revelación especial, que fue por palabras, por profetas, pero que todo ya quedó condensado en las Sagradas Escrituras. O sea, la revelación especial hoy en día es a través de la Biblia y del Espíritu de Dios, no más. Amén. Eso lo vamos a estudiar bíblicamente en la tarde con la ayuda del Señor. Seguiremos nuestro estudio. Amén. Amén. Busquemos a Dios mientras pueda hacer y a estudiar la palabra, hermanos. No nos quede otra. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren lo que dijo Jesús: ellas son las que dan testimonio de mí. Y en la palabra en San Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. O sea, yo no conozco al Padre sino por medio de Jesucristo, y no conozco a Jesucristo sino por medio de las Escrituras. Amén. Amén. Por eso hay que estudiar bastante. Nos vamos a colocar en pie, vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Amén. Señor, nos ha dado su palabra y vamos a darle gracias por su palabra. Hermano Jason, dirija la oración con la palabra. Padre soberano, divino, altísimo creador celestial, esta maravillosa mañana que nos has permitido estar en este lugar, te agradecemos por tu bondad, te agradecemos, Señor, porque fue, oh Rey divino y eterno Dios, tu voluntad de que estuviéramos acá. Muchas gracias. Muchas gracias porque en tu voluntad has permitido que nos reunamos para conocer tu palabra. Dios, gracias porque día a día, Señor amado, tú nos enseñas cosas nuevas. Tú nos das a entender tu palabra verdaderamente como debe ser. Gracias, Dios mío, porque esa verdad nos hace entender muchas cosas que en otras ocasiones nos habían enseñado mal. Te agradecemos y te bendecimos. Te pedimos que nos ayudes a entenderlas en el Espíritu,
Que seas tu Padre Santo y Eterno Dios, iluminándonos cada día y abriendo nuestro entendimiento. Que tú nos guíes por el camino del bien y siempre, Señor, tu bendición nos acompañe y que nosotros tomemos todo con amor, con gozo, con alegría, sea lo bueno o lo malo. Que nosotros entendamos hoy que todo viene por voluntad tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.